Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El gobierno británico prohibió la participación de China en el sector estratégico del acero en Reino Unido. Al menos 34 personas murieron y otras 117 resultaron heridas tras el impacto de 2 misiles balísticos rusos en la ciudad ucraniana de Sumy. El líder de la CDU y probable futuro canciller alemán, Friedrich Merz, se mostró abierto a la entrega de misiles de crucero Taurus a Ucrania. Reino Unido y Estados Unidos podrían estar cerca de un acuerdo comercial clave, según el vicepresidente J.D. Vance. La expulsión de 12 diplomáticos franceses por parte de Argelia, tras la imputación de ciudadanos argelinos en París vinculados al secuestro del influencer Amir Dizi, ha reavivado la tensión entre ambos países. El conflicto complica los esfuerzos recientes de reconciliación y pone en riesgo la cooperación energética y geoestratégica clave entre Francia y uno de sus principales socios en el norte de África. Argelia ha expulsado a 12 funcionarios de la Embajada de Francia, otorgándoles 48 horas para abandonar el país. La decisión responde a la imputación de 3 ciudadanos argelinos en París, entre ellos un funcionario consular, por su presunta vinculación con el secuestro del influencer opositor Amir Bokours, conocido como Amir DZ. Bokours, crítico del régimen argelino, fue secuestrado en Francia en abril del 2024 y liberado al día siguiente. Francia ha denunciado la expulsión, argumentando que esta medida es una represalia por la detención de un diplomático argelino en el marco de una investigación judicial. El gobierno francés ha exigido la reversión de esta acción y ha advertido con represalias diplomáticas si la decisión se mantiene. Este incidente complica aún más las tensas relaciones entre ambos países, que ya han tenido diferencias en temas como el Sahara Occidental, la situación de derechos humanos en Argelia y otros roces históricos postcoloniales. Hace solo un mes, los presidentes de ambos países, Emmanuel Macron y Abdelmadjid Tebboune, intentaron relanzar el diálogo, pero este nuevo conflicto echa por tierra esos esfuerzos de reconciliación. Para Occidente, el conflicto con Argelia es especialmente sensible, ya que el país es un proveedor clave de gas natural para Europa y juega un papel geoestratégico importante en la lucha contra el extremismo en el norte de África. La escalada de esta crisis podría dificultar aún más la cooperación entre ambas naciones en un contexto de creciente inestabilidad regional. El gobierno británico ha decidido prohibir la participación de China en el sector estratégico del acero del Reino Unido. Esto se produce tras la aprobación de una ley de emergencia que impide que el grupo chino Jinye cierre los últimos altos hornos activos en el país, ubicados en la planta de British Steel en Scunthorpe. El ministro de Negocios, Jonathan Reynolds, acusó a gobiernos anteriores de haber sido ingenuos al permitir la entrada de capital chino en industrias críticas. Jinye había rechazado un paquete de ayuda estatal de unos 654 millones de dólares, lo que habría resultado en el cierre de la producción nacional de acero virgen esencial para la autonomía industrial del país. Reynolds destacó que el acero es un sector demasiado sensible para dejarlo en manos de empresas vinculadas al Partido Comunista Chino. Aunque el Reino Unido sigue abierto a la inversión china en sectores como la automoción o la biotecnología, el acero se considera clave para la seguridad nacional. China había planeado importar acero de sus fábricas en Asia para procesarlo en el Reino Unido, lo que Londres considera una amenaza para su producción interna. La intervención busca preservar empleos, capacidades industriales y la soberanía tecnológica del país. Este movimiento refleja el creciente endurecimiento de Occidente frente al avance de China en sectores estratégicos, especialmente aquellos con implicaciones geopolíticas y de defensa. La Unión Europea suspendió temporalmente los aranceles de represalia contra Estados Unidos hasta el 14 de julio, buscando dar espacio a negociaciones comerciales. La medida responde a la pausa de 90 días anunciada por Estados Unidos en su subida arancelaria. Ambas potencias intentan evitar una escalada que podría afectar negativamente sus economías y el comercio global.
La Unión Europea ha decidido suspender los aranceles de represalia contra productos estadounidenses hasta el 14 de julio de este año. Esta medida tiene como objetivo dar tiempo a las negociaciones para resolver la disputa comercial entre ambas partes. Esta decisión llega tras la implementación de aranceles del 20% por parte de Estados Unidos a los productos europeos, anunciados por el presidente Donald Trump el 2 de abril. En respuesta, la Unión Europea había preparado contramedidas, pero tras el anuncio de una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles por parte de Estados Unidos, la Unión Europea ha adoptado una medida similar. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se encuentra en Washington esta semana, donde mantiene conversaciones con funcionarios estadounidenses. El objetivo es convencer a Estados Unidos de abandonar la subida de aranceles como herramienta comercial. La Comisión Europea ha calificado los aranceles de Estados Unidos como injustificados y perjudiciales, advirtiendo que su aplicación podría afectar negativamente a ambas economías. Este gesto de la Unión Europea busca una solución negociada a la disputa, evitando más tensiones comerciales entre las dos potencias económicas. Sin embargo, la situación sigue siendo vigilada de cerca, ya que las decisiones futuras podrían tener un impacto significativo en el comercio global. Al menos 34 personas murieron y otras 117 resultaron heridas tras el impacto de 2 misiles balísticos rusos en la ciudad ucraniana de Sumy, en el norte del país. El ataque ocurrió la mañana del domingo, en pleno Domingo de Ramos, mientras cientos de personas se reunían para celebrar la festividad religiosa. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 niños y al menos 15 menores resultaron heridos, incluyendo un recién nacida ese mismo año. Según las autoridades ucranianas, los misiles impactaron a las 10:15, uno sobre un edificio universitario y el segundo en plena calle. Las imágenes del lugar muestran cuerpos cubiertos junto a escombros humeantes, vehículos calcinados y equipos de emergencia trabajando contrarreloj. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó con dureza el ataque y acusó a Moscú de atentar deliberadamente contra civiles. El ataque alcanzó el centro de la ciudad en pleno Domingo de Ramos. Solo una escoria inmunda puede actuar así, declaró visiblemente afectado. Zelensky recordó que este es el segundo ataque a gran escala contra civiles en menos de una semana y lo enmarcó en el rechazo de Rusia al alto al fuego propuesto en marzo por Estados Unidos. No tienen miedo, por eso lanzan misiles balísticos y drones cada noche, afirmó haciendo un llamado a la comunidad internacional a responder con contundencia. Solo la presión, solo la acción decisiva impedirá que estos crímenes continúen, sentenció. Francia condenó enérgicamente el reciente ataque ruso sobre Sumy, Ucrania, que dejó 34 civiles muertos. El ministro Jean-Noël Barrot calificó el bombardeo como una masacre y pidió sanciones más duras contra Moscú. La Unión Europea refuerza su apoyo a Kiev, mientras Estados Unidos y sus aliados presionan por un alto al fuego y más acciones contra Putin. En una contundente declaración desde Luxemburgo, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, condenó enérgicamente el reciente ataque con misiles balísticos rusos sobre la ciudad ucraniana de Sumy, que dejó 34 civiles muertos. Barrot calificó el bombardeo como una masacre y aseguró que este acto demuestra el total desprecio de Vladimir Putin por el derecho internacional y la vida humana. Francia no solo denunció el ataque, sino que instó a la Unión Europea a imponer las sanciones más duras posibles para asfixiar la economía rusa y frenar su capacidad de sostener la guerra. Barrot recordó que el presidente ruso sigue bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El canciller francés también reconoció el esfuerzo de Estados Unidos para lograr un alto al fuego y afirmó que Washington podría ejercer más presión sobre Moscú utilizando sanciones que ya están listas. Trump ha puesto mucho esfuerzo en esto. Ahora puede obligar a Putin a sentarse a negociar, declaró. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, subrayó que Rusia ha ignorado el alto al fuego ofrecido por Ucrania hace un mes, demostrando que no quiere la paz.
Varios ministros europeos coincidieron en mantener la presión con sanciones y más apoyo militar a Kiev. Además, se informó que los países de la UE ya han reunido 2/3 del armamento prometido a Ucrania, 2 millones de proyectiles de artillería valorados en 5.000 millones de euros. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el líder de la CDU y probable futuro canciller alemán, Friedrich Merz, sorprendió al mostrarse abierto a la entrega de misiles de crucero Taurus a Ucrania, rompiendo con la negativa mantenida hasta ahora por el actual canciller Olaf Scholz. Durante su participación en el programa de Karen Miosga, Merz condenó el reciente ataque ruso contra un hospital infantil en Kiev, calificándolo de crimen de guerra. Putin interpreta las ofertas de paz como señales de debilidad, afirmó, refiriéndose también al papel del primer ministro húngaro Viktor Orbán, cuya visita a Moscú precedió el ataque. Merz subrayó que tras 3 años de guerra, Ucrania no puede seguir a la defensiva. Tiene que ser capaz de tomar la iniciativa y determinar el curso de los acontecimientos, dijo. Entre las medidas que sugirió, mencionó la posible destrucción del puente de Kerch, que conecta Rusia con la Crimea ocupada. Aunque Merz ya había considerado el envío de los Taurus en 2023, rechazó recientemente la idea de un ultimátum. Sin embargo, dejó claro que ante la continua ofensiva rusa contra civiles e infraestructuras, Alemania debe reconsiderar su postura. Por otro lado, Olga Kurshiko, enviada ucraniana para Crimea, denunció en Euronews que desde 2014 Rusia ha convertido la península en una base militar masiva. La población civil, añadió, sufre la falta de acceso a medicamentos y atención médica, ya que los recursos se destinan prioritariamente al ejército ruso. Reino Unido y Estados Unidos podrían estar cerca de un acuerdo comercial clave. Según el vicepresidente J.D. Vance, en medio de un clima de tensiones arancelarias, ambos gobiernos intensifican las negociaciones que avanzan con optimismo. El posible pacto sería fundamental para redefinir la relación bilateral post-Brexit y consolidar un nuevo eje económico entre Washington y Londres. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este lunes que existe una buena chance de lograr un acuerdo comercial con el Reino Unido. Esto en medio de las presiones del gobierno Trump con el paquete de aranceles que fue reducido al 10% para la mayoría de países. Estamos trabajando muy duro con el gobierno de Keir Starmer, dijo Vance en una entrevista con Unheard, donde explicó que las negociaciones avanzan bien y que el vínculo bilateral con Londres es más recíproco que con otros socios europeos como Alemania. El anuncio de los aranceles, bautizadas como la estrategia del Día de la Liberación, generó una fuerte presión sobre países que buscaron negociar con el gobierno de Trump. A raíz de esto, la Casa Blanca ha comenzado a hacer excepciones estratégicas y los mercados empiezan a estabilizarse. Vance reafirmó que la política arancelaria de Trump es un juego a largo plazo con el objetivo de reducir los déficits comerciales de manera estructural. Por su parte, la ministra británica de Comercio, Sarah Jones, celebró las declaraciones del vicepresidente y sostuvo que el Reino Unido está en una posición sólida para alcanzar un acuerdo, aunque evitó dar plazos. Este posible acuerdo sería clave para fortalecer los lazos post-Brexit y marcaría un giro económico en medio del nuevo orden comercial que impulsa Trump, a pesar de las críticas de sectores liberales en Reino Unido que temen que Washington imponga condiciones desfavorables. La Unión Europea felicitó a Daniel Noboa por su reciente triunfo en las elecciones presidenciales de Ecuador, destacando la organización ordenada del proceso electoral y la alta participación ciudadana. En un mensaje publicado en redes sociales, Anita Hipper, portavoz de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, subrayó que el proceso se caracterizó por una amplia participación y una ejecución electoral eficiente. Además, se informó que la misión de observación electoral de la Unión Europea continuará en el país realizando labores de seguimiento postelectoral.
Con el 93% de las actas escrutadas, Novoa lidera los resultados, con un 55,85% de los votos válidos, superando a la candidata opositora Luisa González, quien obtuvo el 44,15%. A sus 37 años, Novoa se convierte en el presidente más joven de la historia de Ecuador y de toda Latinoamérica, un logro que resalta en un contexto político y social complejo. Novoa asumirá su mandato completo entre el 2025 y el 2029, luego de haber sido elegido en el 2023 para completar el periodo inconcluso del expresidente Guillermo Lasso. Su victoria se da en medio de un contexto de creciente violencia en Ecuador, que desde principios del 2024 se encuentra en un estado de conflicto armado interno para hacer frente a los grupos del crimen organizado. El país enfrenta una crisis de seguridad, con las tasas de homicidios alcanzando niveles alarmantes, convirtiéndolo en el líder regional en asesinatos. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El líder opositor español, Alberto Núñez Feijóo, fue tajante respecto al presidente Pedro Sánchez, afirmando que tras el informe UCO quedó en evidencia lo endeble y pobre que es su gobierno. Un gobierno no puede en ningún caso ser un conjunto de personas que no utilizan la política para los intereses generales. Insisto, vamos a seguir trabajando, a seguir trasladando a la gente lo que ocurre en nuestro país y diciéndoles que hay esperanza y que esto no es la política, esto es la antipolítica. Y vuelvo a reiterar, nunca, jamás en la historia de España ha habido conductas con indicios racionales de delito tan graves como las que está habiendo en el Palacio de la Moncloa en este momento. Ningún presidente del gobierno en toda la democracia española se ha visto envuelto en su intimidad con conductas que se trasladan en los informes de la Guardia Civil y que se plasman en los sumarios en los juzgados españoles. Esto no puede quedar así. Esto no es algo que podamos admitir, insisto. Esto, cualquier país de la Unión Europea haría caer el gobierno y cualquier presidente decente estaría en este momento yéndose y dándole la palabra a los españoles para que puedan elegir un nuevo gobierno en la democracia española. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotbl.com, síganos también en Twitch como TVL, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.